y sigo teniendo la misma devoción hacia Él. Esa es la verdad. O sea, la devoción que yo le tengo a mis hijos, lo puedo entender el significado de devoción nada más el pensar en mis hijos. Entonces la devoción se puede dar de muchas cosas. Puedes tener devoción hasta hacia tu trabajo. Hay personas que son devotas de su trabajo. ¿Lo han visto? No existe nada en el mundo más importante que su trabajo. Ni la familia, ni ellos mismos. Ni ellos mismos. Hay personas absolutamente entregadas y consagradas a una causa. ¿Cuál es la causa? Su trabajo, o su negocio, o su empresa, o lo que sea. Totalmente devotas. Esa es la devoción, porque parte de la devoción es algo que tú puedes elegir hacerlo o no, es decir, no es obligatorio. Pudieras no tener que hacerlo y sin embargo lo haces. Eso es devoción. Ahora acompáñenme a leer la definición de pasión. Esta es aún todavía más significante, aún todavía más interesante de entender. ¿Le puedes marcar este para por favor? Vamos por pasión. Sentimiento que tiene una duración más prolongada que las emociones y una intensidad similar a esta. La pasión puede describirse como un sentimiento intenso, profundo y abrumador que impulsa a las personas hacia actividades, conceptos o personas específicas. Abarca una gama amplia de experiencias humanas y puede manifestarse en el amor, el arte, la carrera profesional, los hobbies o cualquier otra actividad que proporcione satisfacción y alegrías intensas. Las pasiones pueden ser muy poderosas y pueden influir en nuestras decisiones, comportamientos y relaciones. Pueden motivar a tomar riesgos, superar desafíos o lograr grandes cosas. También pueden brindarnos alegría, satisfacción y sentido de propósito en la vida. Pero la pasión tiene un factor que es el sacrificio. O sea, cuando tú tienes una pasión, llevas las cosas hasta los últimos términos, hasta el sacrificio mismo. O sea, te puedes jugar la vida en ello y no te importa. Así de fuerte es la pasión, así de intensa, así de importante. Te puedes jugar la vida en eso y no te importa. Yo nunca sabré lo que es escalar el Everest y la pasión que puede mover a alguien a arriesgar su vida de esa manera y bajo esas condiciones tan adversas como para querer llegar a esta punta y tener ese logro. Pero de que hay una pasión por hacerlo, definitivamente la hay. Porque no puedes comprender cómo alguien puede arriesgar su vida y cómo puede arriesgar su integridad física, porque hay gente que ha subido y la tiene que apuntar de ellos o cosas así por congelamiento. O sea, no es cosa fácil. Aunque en la actualidad ya creo que ya sube quien sea con dinero, ¿no? Porque te cargan todo, te llevan casi cargando, pero aún así son situaciones muy adversas. Pero es movido por la pasión. Ahora bien, ¿debemos nosotros los creyentes tener devoción y pasión? Definitivamente. Definitivamente. Acompáñenme por favor a Segundo Libro de los Reyes, capítulo 2. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 2. Aconteció que cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo, como dice el versículo 1, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo, y Elías dijo a Eliseo: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel, y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Él respondió: sí, yo lo sé, calle. Elías volvió a decir: Eliseo, por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él le dijo:
vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Jericó. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió: sí, lo sé, calla. Luego le dijo Elías: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues los dos y llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon al frente a lo lejos. También ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron en seco. Y sucedió que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que pase a mí una doble porción de tu espíritu. Él dijo: has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido. Si no, no. Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo albergó gritó: Padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Nunca más lo vio, y agarró sus ropas, las rasgó en dos partes. Entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se había caído y regresó. Luego, deteniéndose a la orilla del Jordán, tomó el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las aguas, estas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo cruzó. Lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces fueron hacia él, se postraron ante él en tierra. Eso, mis amados hermanos, es un ejemplo de devoción. Eso es una devoción que tenía Eliseo hacia Dios. Se vive mi alma y Dios, que no te voy a dejar. Aunque me estés pidiendo que me vaya, no te voy a dejar. Era un fiel devoto del espíritu que había en Elías, al grado de arriesgarlo todo y decir: a donde tú vayas yo voy a estar. Si estás cuando sea arrebatado, te va a ser concedido aquello por lo que has mostrado devoción todo este tiempo, si no, no. Y ahí estaba Eliseo sin perder detalle. ¿Dónde estaba su señor Elías para poder recibir esa unción que le fue prometida? Eso se llama devoción. Porque en algún momento Eliseo pudo haber dicho: pues hace varias, pero la verdad es que yo estoy bien cansado. Ya no tengo ganas de seguir el paso de ese hombre. Y aparte que es, voy para acá, y luego voy para acá, y voy para acá, y voy para acá. O sea, no fue que la primera fue arrebatado. El Señor me mandó a tal lado y ahí va con él. No, ahora ya no, que acá, no, ahora que acá, no, que ahora acá. Ahí lo traía a puras promesas, porque no quedaba definido en qué momento iba a ser arrebatado, pero él no se perdió detalle porque había una devoción. O sea, él estaba presente ahí, no se cansó, no se enfadó, no se hartó, no tuvo incredulidad, no se fastidió, estuvo devotamente al lado de Elías todo el tiempo hasta que recibió la promesa. Esa es devoción. Ahora acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 16. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer desde el 21. En el contexto, esto sucede después de la revelación del Espíritu Santo a Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se ve: desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda eso.
Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O quedará el hombre en rescate por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Eso, mis hermanos, es pasión. Saber lo que te espera, saber lo que vas a padecer, porque pasión también viene de padecer. Todo lo que vas a padecer por una causa, y aún así sigues en ella. Eso es pasión. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 26. Evangelio mismo de Mateo capítulo 26. En el contexto, vamos a ver desde el versículo 31, en el contexto Jesús dispone de la última cena, la cena de Pascua, con sus discípulos. Y entonces Jesús le dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiéndole Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a los discípulos: siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Pasado un poco más adelante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no han podido velar ni una sola hora conmigo. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? He aquí la hora está cerca, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, que aquí está cerca el que me entrega. Él tenía la opción de no hacerlo. Sí tenía la opción. En una parte del Evangelio dice: yo puedo orar a mi Padre y me envía una legión de ángeles a rescatarlo. Él tenía opción, hermanos, tiene opción, pero tenía una pasión. Su pasión era usted y yo. En su corazón, en su mente, en su propósito de salvarnos, de darnos la vida eterna. Y esa pasión lo llevó al sufrimiento, a las cosas más indecibles de sufrimiento y de dolor, cuando siendo que todo su enfoque era usted y yo, darnos la vida eterna en esa cruz. Eso se llama pasión. No la pasión de volar drones y de estar grabando TikToks. Eso no es una pasión. Eso no es una pasión. Esto es lo que verdaderamente significa pasión. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, versículo 1. Y leemos: por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si algún incentivo en amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando a cada cual solamente los intereses propios, sino considerando a cada uno también los intereses de los demás. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y hallando en condiciones de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Por último, compadre, acompáñame por favor a 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a poner muy especial atención en cada una de las cosas que están escritas aquí, porque es mucho por increíble. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás, pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero regresarme al versículo 4, que dice: mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina. Todo esto que habla en esta carta de Pedro es imposible de vivir, sencillamente imposible de vivir, si usted y yo no somos partícipes de la naturaleza divina. Usted y yo no tenemos la capacidad de vivir una vida piadosa, no tenemos la capacidad de vivir una vida devota y apasionada por Cristo, por mucho que usted cree decir, por la simple y llana razón de que su naturaleza y la mía sencillamente no se le da, aunque quiera, no se puede. Y Dios mismo lo sabe, por eso dispuso el sacrificio de Cristo en la cruz, para que por medio de ella nosotros fuésemos partícipes de su naturaleza. Teniendo a Cristo en nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí, todo lo que apasiona a Cristo me apasiona a mí. Pero no a mí, el antiguo Antonio Altamirano, muerto en sus pecados, sino a mí, el Antonio Altamirano, nacido de nuevo,
que tiene una naturaleza conforme al reino, una naturaleza conforme a Cristo. Si no es de esa forma, sencillamente no se puede. Yo tuve una maestra, porque déjenme decirle que algún tiempo de mi vida le hice al teatro. Bueno, sí voy a hacer el teatro, pero entonces le hice al teatro actuando en teatro. Puras obras experimentales y teatro estudiantil, cosas así, no se crea que anduve en grandes ligas ni nada por el estilo. Pero como era algo que me gustaba, algo que me gustaba mucho, y no voy a decir me apasionaba, porque ya después de lo que dije, pues no me apasionaba, algo que me gustaba mucho. Recuerdo que en unas vacaciones, porque estaba estudiando en el Instituto Bíblico, en unas vacaciones, pues necesitaba dinero para pagar unas clases de pantomima. Entonces, pues no es fácil agarrar una chamba de 2 meses, pues una chamba de 2 meses en algo que se puede hacer. Entonces era algo que tenía que ser algo de contratación inmediata, y realmente las clases baratas caras, pues me podía alcanzar con algún sueldo modesto. Me metí a trabajar en una compañía de reciclaje de basura, que trabajaba en la frontera en Gambia, aquí en Ciudad de México. Entonces mi chamba era recibir los contenedores de basura y cerciorarme de que vinieran separados, la basura orgánica, la inorgánica, el vidrio por un lado, el plástico por otro, la madera por otro, el metal por otro. Y la basura municipal, que era todo el servicio de comida y cosas así, papeles de baño y demás. Pero no siempre todos los contenedores llegaban separados, así que ni modo, papito. Si viene revuelto, agárrate toda la basura municipal y separa, o lo que venga más, pues sepárate el vidrio. Esa era mi chamba, la basura. Pero no me importó agarrar un trabajo de eso, porque a mí lo que me importaba era tomar esas clases. Bueno, tomaba mis clases de pantomima clásica y mima contemporánea, y la maestra que yo tenía, maestra Olga, era una mujer que recién había regresado de París, estudió en la Escuela Internacional de Arte Dramático y Pantomima de Marcel Marceau. Y lo que ella me platicaba, realmente ahí es donde yo me di cuenta que yo no tendría esa pasión. O sea, es una escuela muy cara, en una ciudad muy cara, y ella no era una persona de recursos ni de familia de recursos. Entonces, de todas maneras, se fue a estudiar. Con duras penas pagaba sus colegiaturas, se quedaba sin comer, llegó en algunas ocasiones a dormir en la calle, porque no tenía para pagar un piso. O sea, se la dio bastante mal, pero se aferró e hizo su año de curso en esa escuela. Y nunca se me va a olvidar lo que dijo. El siguiente año voy a Italia, porque ella también es una de los mejores mimos que puede haber. Siguiente año voy a Italia y sé que voy a padecer nuevamente, pero no me importa, hago lo que me apasiona. No sé por qué es. Porque yo no hubiera hecho eso, francamente. No, yo no hubiera hecho eso. Ella sí, o sea, ella realmente sí le apasionaba esas cosas. Entonces, la vida de un creyente nacido de nuevo tiene que ser una vida marcada por la devoción y la pasión. Porque la devoción y la pasión son la naturaleza de Cristo. Y yo soy una persona nacida de nuevo que tiene la naturaleza de Cristo en mí. Si en mi vida no hay devoción y no hay pasión, tendría que replantearme dónde está mi vida espiritual. Yo no les voy a decir que no sea nacido de nuevo, yo jamás me voy a atrever a decir nada de eso en nadie, aunque créanme, algunas personas no han llegado a pensar de mí y yo no he llegado a pensar de algunas también. Pero nada más lo pienso, pero que yo pueda decir nada, esa gente no ha nacido de nuevo, pues yo cómo voy a saber. Pero déjame decir algo, un creyente nacido de nuevo se nota eso en su vida. Se nota. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Cristo en ti. O sea, no es que tengas que venir a la reunión, es que vienes porque quieres estar. Porque quieres estar. Eso es devoción, eso es pasión. Sirvo en un ministerio no porque tengo que servir, no porque me lo pidieron, no porque nadie más lo puede hacer, es porque quiero estar ahí. Si no quieres estar ahí, es que no hay pasión, no hay devoción, está bien. Tampoco se sienta mal si no siente que está haciendo nada, tampoco se sienta mal. Llevamos un proceso y muchas veces, déjame decirle que hay gente, a mí me pasó en una ocasión
que yo estaba orando y el Señor me mostró que eran pocas veces me sucede esto, pero esta vez me sucedió. Casi no me sucede a mí, pero esta vez me sucedió. Pude ver a una persona mayor que tú dirías nunca hace nada más que ir a la congregación, que estaba de rodillas orando por mí, por parte y por este lado. ¿Y saben qué me mostró el Señor? Tú no tienes idea de cuántas cosas has sido librado por esa mujer. Ni cuenta te das, ni enterado estás de lo que ella hace por ti. Y déjenme decir, yo no soy usted, pero yo le voy a decir de mí. A mí a veces no me es fácil decir, voy a orar por la palomilla del hombre. A veces no me es fácil. A veces no me es fácil. ¿Por qué? Porque tienes que dedicarle tiempo, dejar lo que estás haciendo, enfocarte. Y no solo eso, cuando tú oras por una persona, derramas tu corazón y de alguna manera espiritualmente Dios te conecta con ella. Y a veces uno no quiere estar tan conectado con medio mundo porque ya no puedes con tanta carga, pues, con tanto apuro por todo el mundo. O sea, dices, no, espérame, ya quiero pensar en mí, ya estoy pensando en los demás. Pero eso es una cosa. Cuando uno añade su fe, virtud y a la virtud paciencia, y va añadiendo esas cosas, todo esto se da de una forma natural, todo eso se da por naturaleza. Por eso dice la Escritura, haciéndonos partícipes de la naturaleza divina. Si usted y yo no somos partícipes de la naturaleza divina, esto, hermanos, es un juego, es un cotorreo, es un pasatiempo lo que estamos haciendo. Si no hay pasión, si no hay devoción en tu vida, pues es poquito, va a ir creciendo. Pero si no la hay, creo que es un momento de que te empieces a preguntar qué está pasando contigo. Porque la salvación no es el propósito nada más de Dios y ahí se acabó. Lo voy a salvar, le voy a perdonar sus pecados y por mi gracia va a subsistir hasta que se muera y esté en mi presencia. Jamás ha sido el propósito de Dios ese. La vida nuestra empieza con el nuevo nacimiento, con la salvación, pero no se queda ahí. Vamos adquiriendo la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo en nosotros. Partícipes de la naturaleza divina. Entonces, eso es tema de cada quien. Aquí no vamos a hacer un cuestionario. A ver, conteste las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces esto? ¿Ha pensado otra cosa como para que usted se dé cuenta qué tan apasionado o qué tan devoto es? Para nada. Eso es un tema suyo con Dios. Pero yo lo exhorto a mi hermano, de veras, reflexione mucho en esto. Usted y yo somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Estamos viviendo en esa naturaleza? ¿Nos apasionan las cosas que le apasionan a nuestro Dios? ¿O no nos apasionan? Porque si no nos apasionan, estamos viviendo lejos de esa naturaleza y estamos viviendo una perpetua inmadurez. Que como dice la Escritura, si añaden estas cosas, no estarán ociosos y sin fruto. Y aparte no van a tropezar, o sea que sí podemos tropezar. Si no cultivamos esta pasión, esta devoción en nuestra vida, nos puede ser tropiezo. Definitivamente nos puede ser tropiezo, nuestro corazón se puede enfriar. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana por la palabra que tú has dado. Cualquier cosa que saliera de mis labios, de sabiduría humana, de opinión mía, Señor, por favor, que no haya memoria de esto. Pero todas aquellas cosas que vinieron de tu Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que haga caer en nuestro corazón, que haya una mella, Señor, que haya un rompimiento de tierra en nuestro corazón, y esa semilla se siembre y lleve fruto de Dios. En el nombre de Jesús, yo levanto mi corazón, el corazón de cada uno de mis hermanos, para que cada día vivamos más en la naturaleza divina, vivamos más en el carácter y la mente de Cristo y vivamos conforme a tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Tráigase su sombrero de charro o póngase algo.